Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Nuevamente la charla del posgrado de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy tenemos el tema cuerpo extraño en vía aérea a cargo de Laura Semán, quien es residente de primer año, y le agradecemos la tutoría de la charla al doctor Juan Carlos Zafra, quien es cirujano de tórax. Adelante, Laura. Bueno, muy buenas noches a todos. Ya la doctora Adriana lo ha mencionado. Mi nombre es Laura Semán, residente de primer año, y mi tutor ha sido el doctor Juan Carlos Zafra, cirujano de tórax, con quien hemos preparado este tema el día de hoy. Entonces, para empezar a hablar de cuerpo extraño en vía aérea, entender que la expresión de cuerpos extraños pues es una emergencia pediátrica que es bastante común y que puede provocar una dificultad respiratoria, hipoxemia, incluso muerte en los niños previamente sanos. En cuanto a su epidemiología, pues tenemos que a nivel mundial su incidencia estimada en niños menores de 5 años es alrededor de 109,6 por 100.000 por 100.000 niños, con una mortalidad que puede oscilar entre el 0,7 hasta el 1,8%. Eso de todo en datos de los últimos 10 años. Tiene un punto máximo de presentación a los 3,5 años de edad, suele ser más frecuente en el sexo masculino y usualmente 2/3 de los objetos aspirados son materiales orgánicos, siendo los alimentos pequeños los más frecuentes, como las nueces, las semillas, el maní, pues pueden ser estos los más comunes. Y suele ser la causa número uno de muerte por asfixia en niños, especialmente en lo que, como dije antes, en los primeros 3 años de vida. En cuanto a los factores de riesgo, pues es importante tener en cuenta que los niños en su misma curiosidad natural, en esa fase oral pueden ser muy, digamos, muy inquietos en esto y también es muy importante que durante la risa, el llanto, durante las comidas o el mismo juego comiendo puede provocar esta misma aspiración. En cuanto a las consideraciones anatómicas, pues es muy importante tener en cuenta que la vía aérea pediátrica no es una versión pequeña de la del adulto, que tiene algunas particularidades anatómicas y fisiológicas que van a condicionar pues esta presentación clínica y sobre todo el abordaje quirúrgico del cuerpo extraño. Como unas algo características muy importantes a considerar es que las paredes de la tráquea son más blandas y los cartílagos son más flexibles, o que puede condicionar un colapso dinámico mucho más fácil, que esta mucosa está mucho más vascularizada, por lo cual se puede hematizar mucho más rápido con una manipulación muy mínima, y que por supuesto al tamaño al ser más pequeño, pues los mismos espacios anatómicos son muy reducidos y pueden dificultar esta misma instrumentación. Para hacer un recuento anatómico, podemos dividir la vía aérea en superior e inferior. Y hablando un poco de la vía aérea superior, pues tenemos que se compone la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Y más específicamente, pues la faringe ya se va a encargar de conectar esta cavidad nasal y oral con el sistema respiratorio en su parte anterior y digestivo en su parte posterior. La nasofaringe, pues de la cavidad nasal hasta el paladar blando, la orofaringe del paladar blando hasta la parte superior de la epiglotis, y la hipofaringe de la epiglotis hasta la laringe parte anterior y hacia esófago parte posterior. Entonces, en esta parte es muy importante recalcar que la lengua es, los niños va a ser proporcionalmente más grande, que el paladar blando va a ser más largo, la orofaringe es más corta y con mayor espacio para esa instrumentación, como mencionaba previamente, que las amígdalas y las adenoides van a estar más hipertrofiadas y puede dificultar la visión directa durante la laringoscopia, durante el examen. Y tenemos que la laringe, pues que se extiende del hueso dioides hasta la tráquea, pues va a ser muy importante tener en cuenta que va a tener una posición mucho más cefálica y anterior entre C3 C4 en lactantes, diferencia en adultos que es C4 C5, que la epiglotis va a ser mucho más larga y frecuentemente se puede incurvar hacia atrás. Los pliegues aritenoepiglóticos van a ser más prominentes y los cartílagos laringeos pues van a ser más blandos. Muy importante tener en cuenta que la región subglótica va a ser la zona más estrecha de la vía aérea pediátrica. Usualmente su diámetro en lactantes está entre 4 a 5 milímetros y en un preescolar entre 6 a 7 milímetros. El cartílago cricoides va a estar completo, es un anillo cerrado,
por lo cual es difícil que se expanda con el tubo o con el cuerpo extraño, por lo cual va a ser un sitio de enclavamiento pues bastante frecuente. La tráquea va a ser más corta en lactantes entre 4 a 5 centímetros y se divide en los bronquios principales a nivel de T3 en lactantes, diferente en adultos que es a nivel de T5. Los cartílagos, como decíamos, más blandos, tienen tendencia al colapso. Y los bronquios, pues el bronquio principal derecho va a ser más corto, ancho y con una orientación mucho más vertical, por lo cual va a ser el lugar de mayor frecuencia de cuerpos extraños, de un 60 hasta un 70%. Hablando un poco de los tipos de cuerpos extraños, pues han clasificado en tres. Tienen en cuenta en primero los orgánicos, que son, por ejemplo, los huesos de pollo, de pescado, la carne, los fragmentos de frutas, los frutos secos, como mencionaba inicialmente, la maní, almendras, maíz, crispetas, bueno, entre otros. Y lo importante es que estos van a tener la capacidad de absorber humedad, lo que produce o causa que ese aumento de volumen, que haya una obstrucción progresiva y que haya una retención de secreciones. Esto al final pues va a inducir una reacción inflamatoria que va a ser intensa, a formación de granulación, ulceración y necrosis local, y además puede favorecer a que haya una aparición de neumonía post-obstructiva. Estos elementos pues, pueden ser esfriables y se pueden fragmentar fácilmente, sobre todo al momento de intentar retirarlos. Los cuerpos extraños inorgánicos pues, van a ser estos de materiales metálicos o sintéticos, como alfileres, tornillos, monedas, plásticos, en adultos prótesis dentales, y en ellos es importante que no son absorbentes, van a ser rígidos y usualmente pueden ser radiopacos. Estos por lo general no van a generar una reacción inflamatoria tan severa como los orgánicos, pero pueden provocar una obstrucción mecánica mucho mayor y una erosión local según el tiempo que permanezcan. Y luego tenemos los diatrogénicos, que son aquellos que suceden por aspiración accidental en procedimientos médicos. Usualmente se pueden ver más en anestesia, en intubación o en incluso la misma broncoscopia. Representan un porcentaje muy bajo. El diagnóstico suele ser tardío, se puede manifestar por hemoptisis, por neumonías persistentes o incluso dificultad para la ventilación en pacientes que están en UCI. En cuanto a la presentación clínica, pues ella va a depender de la edad, del tipo y tamaño del cuerpo extraño, el sitio del impacto y el tiempo transcurrido desde la presentación. El diagnóstico puede ser difícil, especialmente cuando este evento aspirativo no ha sido presenciado o recordado por el menor, y suele distinguirse entre dos escenarios, el escenario agudo y el subagudo crónico. Entonces, en el agudo, pues realmente el objetivo va a ser restablecer rápido la vía aérea y prevenir esta asfixia, y en el crónico o subagudo crónico, puede resolver esta infección persistente y evitar secuelas estructurales que puedan suceder en este parénquima pulmonar. La presentación clásica pues, va a incluir síntomas muy específicos como tos de inicio súbito, ahogamientos, sibilancias, y pues el diagnóstico se omite, puede presentarse como una tos crónica o una neumonía post-obstructiva. El tiempo entre inicio de síntomas pues también puede variar y en algunos pacientes incluso se ha visto un diagnóstico tardío de entre 3 meses o hasta incluso más de un año. Vamos a irnos un poco a esta presentación aguda, que es más frecuente en los niños, por lo que decíamos previamente, por su estrecho calibre traqueobronquial y porque sus reflejos en su deglución son mucho más inmaduros. Los síntomas más predominantes van a ser la tos súbita entre un 58 y 96%, que va a ser el reflejo protector principal. Va a haber disnea o sensación de asfixia, sibilancias localizadas, un estridor si la obstrucción es más proximal. Puede haber cianosis, dificultad para respirar severa o incluso el paro cardiorrespiratorio cuando hablamos de una obstrucción total. También puede haber dolor torácico y hemoptisis ocasional. Hablando de esta situación aguda, pues es importante hablar un poco del protocolo base, que es obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño según la AJA. Y esto es importante porque este algoritmo es importante tenerlo presente al momento que tengamos que presenciar esto. En población pediátrica se va a diferenciar en lactantes menores de un año y en mayores de un año. Entonces, inicialmente, ellos nos indican verificar que la escena sea segura, luego evaluar signos de obstrucción severa de la vía aérea, ya sea tos débil o ausente, incapacidad para llorar, cianosis, alteración del estado mental o apnea.
En el caso de no haber ninguno de estos signos severos, primero estimular la tos y observar si hay signos ya severos, para así activar el sistema de emergencia y evaluar si el lactante está consciente. En caso de que esté consciente, se recomienda realizar 5 palmadas intraescapulares seguidas de 5 compresiones torácicas y repetirlas hasta que el cuerpo extraño salga o el lactante pierda su respuesta o se torne inconsciente. Si ya está inconsciente, iniciar otro protocolo de RCP pediátrico y verificar si hay cuerpo extraño visible en boca, incluso antes de ventilar. Y continuar hasta la llegada de ayuda avanzada o recuperación del lactante. Entonces, normalmente estas son las maniobras que se recomiendan según los gráficos que aquí muestro a continuación. Ya en pacientes mayores a 1 año, es básicamente el mismo algoritmo con la diferencia del tipo de compresión utilizada. En mayores de 1 año, los ciclos se recomiendan realizarlos con 5 palmadas interescapulares, igual que el anterior, pero se continúa de 5 compresiones abdominales o con la maniobra de Heimlich, como vemos en este gráfico. Ya en el supuesto de un cuadro subagudo crónico, pues tenemos un cuerpo extraño que no se extrajo en la fase aguda y pues se va a desarrollar con el tiempo una reacción inflamatoria que va a ser progresiva, cuando hay una obstrucción que es parcial, va a haber una sobreinfección distal y sobre todo importante que este cuadro pues se puede permanecer oligosintomático por semanas o meses o incluso hasta 1 año o más. Y que esto puede incluso llevar a diagnósticos erróneos, se puede interpretar como asma con EPOC, con neumonías recurrentes, bronquitis crónicas. Entonces, es importante tener que estos cuadros incluso se pueden caracterizar por tos persistente o crónica, que sea resistente al tratamiento convencional, que haya expectoración purulenta por infecciones post-obstructivas, que haya una hemoptisis leve o recurrente, que haya fiebre o episodios repetidos de neumonía en el mismo lóbulo pulmonar, que haya una disnea progresiva o incluso en algunos casos se ha visto que es un hallazgo incidental por estudios de imagen que se solicitan por alguna otra causa o por neumonías que no han sido resueltas. En cuanto a las complicaciones crónicas, pues la permanencia ya prolongada de este cuerpo extraño genera una cascada inflamatoria, complicaciones como un enfisema obstructivo que ya se ha localizado, a bronquiectasias posobstructivas, estenosis bronquial cicatricial, abscesos pulmonares o neumonías necrotizantes, fístulas broncopleurales, broncocutáneas, empiema, y se ha descrito, no es muy frecuente, pero se ha descrito una osteomelitis costal. En cuanto a imágenes, bueno, inicialmente, bueno, en primer lugar, tenemos la radiografía de tórax, pues que es a menudo nuestra primera opción diagnóstica, sobre todo en pacientes con sospecha de cuerpo extraño, porque es ampliamente pues, disponible, utilizada en el servicio de urgencias. Pero es importante saber que en una gran cantidad pues suele ser normal, incluso en la mitad de los pacientes que pueden tener cuerpos extraños en vías aéreas. Usualmente son los cuerpos extraños radiopacos los que vamos a ver fácilmente, pero estos cuerpos extraños que no se ven o los radiolúcidos se pueden inferir por hallazgos indirectos. Por ejemplo, tenemos el enfisema obstructivo o la hiperclaridad unilateral, pues que va a ser este resultado de este aire que entra pero que no puede salir del pulmón afectado, que va a ser el signo indirecto más frecuente. Tenemos también la telectasia segmentaria o lobares, pues esto nos va a indicar una obstrucción bronquial completa o casi completa, que puede ser más frecuente, cuerpos extraños que han sido impactados, son evoluciones más crónicas. Va a haber un desplazamiento mediastínico hacia el lado sano en caso de atrapamiento aéreo o hacia el lado afectado cuando hay una telectasia. Hay atrapamiento aéreo visible en la radiografía expiratoria, que también lo podemos ver en la fluoroscopia, y puede haber también hiperinsuflación compensadora contralateral, que es este aumento de volumen y estas transparencias pulmonares del lado no afectado. Ya hablando un poco de más graves, pues tenemos también hallazgos de neumomediastino o enfisema subcutáneo, como hemos visto en temas previos. Para mencionar la fluoroscopia, tiene una utilidad principal, que es visualizar el movimiento diafragmático,
que suele ser asimétrico y por un desplazamiento mediastínico durante la respiración. Y además, como decía previamente, puede mostrar esa hiperinsuflación unilateral o el retardo en la expansión pulmonar del lado afectado. Se puede utilizar cuando la radiografía de tórax no confirma esta sospecha, pero pues tiene también varias limitaciones, como pues su escasa sensibilidad para cuerpos extraños en laringe o tráquea, va a ser operador dependiente y pues por supuesto la exposición adicional a radiación, por lo que no se considera un método pues diagnóstico que sea de primera línea, sino como un método auxiliar para una evaluación funcional que sea mucho más dinámica. Ya para hablar un poco de la tomografía, se ha hablado recientemente de que es para evaluar este cuerpo extraño en vía aérea. Este TAC a dosis bajas se escribió por primera vez en el 2004 para el uso de un cuerpo extraño en vía aérea y sobre todo porque las imágenes de TAC pues, van a tener una precisión diagnóstica muy superior en comparación a radiografía de tórax entre un 96.6 y un 99%, porque va a ser mucho mayor su detección en cuerpos extraños que sean radiolúcidos y pues porque además es una herramienta que es bastante valiosa para obstrucciones endobronquiales y sobre todo para incluso planeación que sea quirúrgica. Entonces, pues estos protocolos se han descritos y se invita incluso a utilizarlos, ya que son comparables o incluso inferiores a la radiación que puede tener una radiografía de tórax. Entonces, realmente se puede utilizar en caso de tenerlo presente. Para empezar, aquí tenemos un primer caso clínico, que es de una niña de 11 meses que había ingerido una parte de un juguete plástico. Como síntomas solo presentaba sibilancias leves y pues ante la preocupación de los papás a estas leves sibilancias, pues la llevan al hospital. Tenía una condición realmente buena, una saturación de oxígeno adecuada de un 98% de aire ambiente, pero llamaba la atención en esta radiografía de tórax que tenía un enfisema lobar inferior muy leve, pero que era lo suficientemente visible pues, para tener estudios adicionales. Entonces le realizan un TAC donde encuentran en el tórax posterior, pues en un cuerpo extraño, sobre todo en el bronquio lobar inferior derecho. A esta niña finalmente se le realiza una broncoscopia flexible, donde encuentran que había un cuerpo extraño plástico en esta misma región. Luego tenemos este segundo caso clínico, que es de un niño de 23 meses que presentó una ligera tos y secreción nasal. Fue llevado al hospital y fue diagnosticado por una infección de vía aérea superior, de receta en manejo ambulatorio y se va a casa. Aunque los síntomas mejoran, al realizarle una radiografía de tórax se encuentran igualmente un ligero enfisema segmentario en el lóbulo inferior izquierdo y por este mismo hallazgo, pues esto suscita una observación y estudios de extensión, donde además se encuentran dentro de la historia clínica y toda esa anamnesis detallada, que un padre lo había visto ingiriendo como partes plásticas de un bolígrafo en las fosas nasales 3 meses anterior. Entonces realizan este TAC, lo cual mostraba que había un cuerpo extraño en el bronquio lobar inferior izquierdo, como en las imágenes C y D, por lo cual este pequeño fue trasladado al hospital, hice una broncoscopia flexible, encontrando que tal cual estaba este cuerpo extraño, parcialmente cubierto en un granuloma en esta misma área. Ya para hablar un poco de las técnicas de extracción quirúrgicas, em, pues tener en cuenta pues que estas técnicas quirúrgicas pues se pueden clasificar según el sitio anatómico de impacto, como lo hablaba inicialmente. Y pues esta división lo que realmente va a facilitar un poco más es la elección del abordaje o incluso el tipo de broncoscopio a utilizar o la cirugía a utilizar. Inicialmente vamos a hablar de la laringoscopia directa más las pinzas de McGill, donde pues un procedimiento que se puede realizar cuando el objeto se encuentra visible en la orofaringe o la laringe superior y se va a realizar bajo anestesia general o una sedación. Se va a introducir el laringoscopio para exponer la glotis, visualizar el cuerpo extraño y con la pinza de McGill pues, realizar su extracción bajo visión directa. En este procedimiento, pues muy importante que los movimientos no sean bruscos para prevenir el trauma o incluso el edema por un sangrado que sea fácil o incluso el desplazamiento distal del cuerpo extraño a la tráquea.
Este pues, no puede ser útil en pacientes pediátricos, sobre todo cuando se localiza por encima de las cuerdas vocales. Ya para hablar un poco de la broncoscopia, pues tener en cuenta que tenemos dos tipos, tanto broncoscopia rígida como la broncoscopia flexible. La broncoscopia rígida pues, ha sido durante mucho tiempo el estándar de oro para recuperación de cuerpos extraños de las vías respiratorias por su doble capacidad de tanto de visualización como de ventilación. Pero la flexible ha ganado una gran relevancia, sobre todo en población pediátrica, porque tiene tasa de complicaciones un poco más bajas y tiene una mayor capacidad para acceder a las vías respiratorias distales en comparación con la rígida. A tener en cuenta, en la rígida, pues el instrumento es un tubo metálico rígido, un calibre mayor, va a permitir la ventilación controlada y mayor control de la vía aérea. Se pueden usar instrumentos un poco más grandes, por lo cual se utiliza para cuerpos extraños grandes o incluso que sean un poco más afilados. Y es excelente para cuerpos extraños en tráquea y los bronquios principales. La broncoscopia flexible puede ser un tubo más delgado, flexible, como dice su nombre. Se puede insertar por vía oral o por vía nasal. Puede requerir, como limitación, puede requerir de maniobras adicionales para su ventilación y puede utilizar instrumentos un poco más finos para esos objetos que están impactados o están un poco más distales. Por eso es adecuado para bronquios segmentarios o subsegmentarios. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde tenemos una radiografía de tórax, donde ya tenemos una vista lateral y una vista anteroposterior de un cuerpo extraño radiopaco. Luego tenemos las imágenes de FGIH, donde tenemos una broncoscopia que está por encima de la carina, se va progresando hacia el bronquio principal derecho, encontrando pues este cuerpo extraño que era un resorte y un bolígrafo, el cual permite su extracción total mediante broncoscopia. En cuanto a sus complicaciones, pues tener en cuenta que las complicaciones que pueden estar presentes en la broncoscopia, puede estar sangrado, incluso neumotórax y o ruptura del árbol traqueobronquial. También se ha descrito la broncoscopia con crioterapia. Esta es una técnica que es más reciente, es novedosa y se utiliza para eliminar cuerpos inicialmente para cuerpos extraños orgánicos, incluidos los tapones de moco y los coágulos de sangre. Entonces, realmente lo que ella se basa es en el enfriamiento de la punta de la criosonda y al tener contacto con este tejido se espera aproximadamente unos 2 a 4 segundos en población pediátrica y lo que luego se hace es retirar la criosonda con todo el broncoscopio, trayendo todo este bloque congelado y ya permitiendo su extracción total. Aunque inicialmente se describió en cuerpos extraños orgánicos, también se ha logrado describir en cuerpos inorgánicos pequeños que permitan recubrirlos previamente con solución salina y así pues su congelación durante el procedimiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues ten en cuenta que la broncoscopia, ya sea rígida o flexible, pues va a resolver más del 95% de los casos, pero pues van a haber situaciones donde pues, la extracción quirúrgica se va a volver necesaria, sobre todo cuando este cuerpo ha sido inasequible, ha estado impactado o está rodeado de tejido inflamatorio severo o que ya ha provocado un daño pulmonar irreversible. Dentro de sus indicaciones está pues, el fracaso de la extracción endoscópica, la migración distal de este cuerpo extraño más allá del alcance del broncoscopio, la obstrucción crónica con bronquiectasias localizadas o el absceso pulmonar, presencia de fístulas broncopleurales o broncoesofágicas y la destrucción del parénquima pulmonar que sea irreversible o que incluso haya una neumonía necrotizante. Entonces, inicialmente se describe la broncotomía, que es la realización de una incisión quirúrgica directa sobre la pared del bronquio para acceder a su luz y extraer este cuerpo extraño. Usualmente está indicada cuando el cuerpo extraño está impactado y no puede retirarse por la broncoscopia rígida o flexible, o hay fragmentación del objeto o riesgo de sangrado si se intenta nuevamente con la endoscopia rígida, la endoscopia repetida, perdón. En cuanto a la técnica quirúrgica, el abordaje puede ser por toracotomía posterolateral. Se realiza una incisión longitudinal sobre el bronquio en el sitio del impacto, se extrae el cuerpo extraño, se irriga, revisa mucosa y se cierra este bronquio con punsutura absorbible.
Idealmente verificar que no haya fuga aérea y entre sus complicaciones principales puede estar la fuga aérea, la estenosis bronquial, la fístula broncopleural o la infección residual. Luego tenemos la broncoplastia, que es la reconstrucción bronquial tras una resección parcial o reparación del bronquio. Usualmente está indicada en lesiones extensas de la pared bronquial por objeto punzante o manipulación endoscópica, o que exista estenosis o fibrosis cicatricial tras retención crónica del cuerpo extraño, o necesidad de resecar un segmento bronquial para eliminar tejido necrosado, luego anastomosar o reimplantar bronquio, sobre todo para conservar el lóbulo pulmonar. Dentro de sus complicaciones principales, pues está la estenosis anastomótica, la misma de licencia de esta anastomosis, fuga aérea o infección. Luego tenemos la resección en cuña, que está indicada en lesiones localizadas periféricas con parénquima circundante que esté viable. Esta va a permitir extirpar el segmento afectado con mínima pérdida funcional del pulmón. El abordaje puede ser mediante toracotomía o por biotoracoscopia. Y pues va a ser ideal cuando el cuerpo extraño se encuentra capsulado o calcificado distalmente sin afectación lobar extensa. Luego tenemos la segmentectomía o la resección anatómica limitada, que va a ser una opción intermedia, sobre todo cuando el daño está confinado a un segmento broncopulmonar específico. Esta va a preservar mayor cantidad del parénquima funcional y va a ser especialmente útil en pacientes pediátricos para preservar ese parénquima pulmonar. Luego tenemos la lobectomía, que va a estar indicada cuando el cuerpo extraño pues ya ha causado mayores daños, como bronquiectasias destructivas, abscesos, fibrosis lobar, y el objetivo pues va a ser resecar todo el lóbulo enfermo y eliminar esta fuente de infección crónica. Igualmente puede realizarse por toracotomía o por biotoracoscopia, dependiendo de la extensión del daño, y generalmente el lóbulo inferior derecho es el más comprometido entre un 60-70% de los casos. Luego aquí tenemos, por último, un caso clínico de un paciente masculino de 18 años que consultó por un cuadro de 2 años de evolución de episodios de hemoptisis escasa y recurrente sin ningún otro síntoma asociado. Se realizaron estudios de imagen encontrando una radiografía de tórax PEG lateral que mostraba una imagen radiopaca, lineal y con una densidad metálica que se encontraba sobreproyectada en segmentos basales posteriores del lóbulo inferior derecho. Se realizó un TAC donde se observaba en este mismo segmento estructuras bronquiales dilatadas asociadas a un aumento del intersticio peribroncovascular, donde destacaba una imagen densa endoluminal que podría corresponder a un objeto. A este paciente se realiza inicialmente una fibrobroncoscopia, la cual no dio resultados, y se llevó a una resección en cuña por biotoracoscopia de toda esta región afectada. Luego, pues al abrir esta pieza quirúrgica, se encontraba un chinche, lo que comúnmente llamamos chinche, pues que estaba rodeado por una cápsula de tejido inflamatorio. El paciente tiene una adecuada recuperación posoperatoria y se da egreso en menos de una semana. Listo. En cuanto a eso, lo que tenía para traerles hoy para cuerpo extraño de vía aérea. Muchas gracias y escucho sus opiniones. Muchas gracias por la presentación, Laura. Le damos la palabra al doctor Zafra, quien fue el tutor de la charla, y luego abrimos el micrófono para el público. Buenas noches. Bueno, yo sí quisiera agregar unas cositas. Por ejemplo, el uso de la broncoscopia rígida y flexible. En algunas ocasiones, eso lo trata el neumólogo, no se puede sacar el cuerpo extraño. En esos casos, colocarle esteroides al paciente, esperar 24-48 horas que haya una desinflamación del sitio donde está el cuerpo extraño y volver a intentar por broncoscopia rígida o flexible. La posición de la mesa quirúrgica o del sitio donde se va a hacerle el procedimiento al paciente, uno puede jugar con la mesa, colocar el paciente boca abajo, posición de Trendelenburg o de Fowler, para tratar de sacar el cuerpo extraño. Cuando uno hace la broncotomía para sacar el cuerpo extraño,
sí hace la incisión longitudinal sobre el bronquio, pero la sutura la debe hacer de forma transversal para ampliar un poco la luz de ese bronquio y evitar o tratar de evitar la estenosis bronquial. Son pacientes que los va a tener uno siempre, por muy largo tiempo, porque 2, 3, 4 o 5 años después aparece la estenosis bronquial o traqueal. Son casos críticos, son casos a veces que se vuelven una urgencia. En el caso de que uno no pueda sacar el cuerpo extraño, pues empujarlo hacia la vía aérea distal, tratando de que el paciente pueda ventilar. Sospechar siempre el cuerpo extraño en los pacientes con neumonía recurrente. Generalmente son tratados como asma. Esos pacientes hay que descartarles cuerpo extraño en la vía aérea, sobre todo si son niños. En adultos uno los ve, la prótesis dental, la tapa del lapicero, las prótesis dentales, los dientes o hasta la misma caja metida entre un bronquio. Eso es lo que uno ve. Entonces hay que estar siempre pendiente en eso, en el paciente con neumonía recurrente, descartar siempre el cuerpo extraño. A veces no son vistos en ningún estudio radiológico, solamente en la broncoscopia. Eso es lo único que tenía por agregar, porque me parece que la charla es muy completa. No sé, las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctor Zafra. Abrimos las preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, levantar la mano. Otro comentario. La sutura del bronquio, sí, uno utiliza suturas absorbibles, sobre todo el PDS, que es absorbible a largo plazo. Esa es la sutura que uno debería utilizar. ¿Hay alguna pregunta o comentario en el público? Por favor, levantar la mano. Bueno, parece que no hay preguntas ni hay comentarios. Nuevamente le agradecemos al doctor Zafra por la tutoría y la participación en la charla y a todos por conectarse el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muy buena noche para todos. Muchas Buenas gracias. noches.